¿Escucha? Sí. ¿Listo? Pues muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Guillermo Antonio Aranda Preciado, residente de tercer año. El día de hoy vamos a continuar con las clases del bloque de segmento anterior. Un tema muy interesante, cálculo de lentes intraoculares en casos especiales. El día de hoy, mi asesor, el doctor Juan Pablo Valdés, fellow de segmento anterior. También se encuentra con nosotros nuestro jefe de enseñanza y también tutor del bloque, el doctor Guillermo Ábalos Gaxiola. Y pues la coordinadora, la doctora Esmeralda Guzmán. El tema de hoy es un tema interesante, complejo, largo. La mayoría de ustedes me mandó mensaje para preguntarme dónde me recomiendas estudiar. Yo la primera vez que igual empecé a leer un poco el tema, me acerqué con el doctor Ábalos y también le pregunté, doctor, la verdad es que en los libros no viene mucho, es de artículos, pero algunos se contradicen. Es un tema complejo, la verdad, y extenso. Podríamos hablar simplemente de cálculo de lentes intraoculares en ametropías extremas y hacemos una hora de la clase, que obviamente no es la idea. La idea aquí es abordar los 4 temas, pero sobre todo vamos a hablar de los aspectos fisiológicos y fisiopatológicos principales que suceden en este tipo de procedimientos o de patologías para que nos ayuden a entender por qué se han tenido que hacer modificaciones en este tipo de cálculos y por qué un cálculo normal nos va a dar mucha diferencia. Si no modificamos un cálculo normal, nos va a dar mucha diferencia al final en el cálculo a si lo hacemos con las nuevas constantes que existen. Pero esto va a ser para entender un poco de cómo se han ido modificando estas constantes, ¿no? Entonces, esa es la idea, darle un poquito más el enfoque a entender eso. Obviamente se va a hablar de artículos, se va a hablar de qué tipo de fórmulas existen, pero ya no nos vamos a basar tanto y hacer tanto tiempo en eso porque ya tuvimos 2 clases de fórmulas de lente intraocular. Entonces vamos a tratar de darle un poquito más de peso a esto que les estoy diciendo. En algunas diapositivas lo voy a pasar más rápido y en las que quiero que nos enfoquemos, pues vamos a dejar un poquito más de tiempo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a platicar sobre todo de 4 casos especiales, en el cálculo de lente intraocular en 4 situaciones especiales. Ametropías extremas, longitudes axiales muy largas y muy cortas, queratocono, posoperados de cirugía refractiva y queratotomía radial, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Ok, aquí les puse 4 conceptos muy importantes que nos tienen que quedar claros para poder entender un poco lo de los lentes. Hablando en general de cirugías refractivas, y también todos estos conceptos nos van a servir para los demás temas, hay que definir muy bien cuál es el poder corneal real y su importancia, qué es la esfericidad, cuál es la posición efectiva del lente por sus siglas en inglés, y la longitud axial, ¿sale? Entonces, vamos a empezar por recordar un poco qué es el poder corneal real, cómo lo podemos medir. Ahorita vamos a ir desglosándolo, ¿sale? Entonces, recordando un poco con qué instrumentos contamos de manera general para medir el poder corneal real. Pues contamos con queratómetros manuales, autoqueratrómetros, topógrafos, en este caso pues le puse el Orbscan, que es también con el que contamos en Santa Mónica. Una de las principales diferencias, recordar siempre importante, es que el autoqueratrómetro tiene ya la cara posterior, la considera como una constante. Ahorita vamos a desglosar por qué ese 1.3375 que está ahí. El Orbscan estima la cara posterior de la córnea, pero no la mide, ¿ok? Eso es importante recordarlo. La que sigue. Y por supuesto que también puse estos porque son también con los que contamos en el hospital y manejamos más aquí. El Pentacam o los biómetros ópticos, estos sí van a medir la cara posterior de la córnea. Y van a decir, pues, ¿por qué es importante esto, no? Entonces, veamos. Recordando fisiología básica, muy importante, la córnea es una estructura transparente, avascular, convexa, cóncava y esférica. Todo esto lo vamos a ir desglosando. El poder refractivo corneal, hablando del poder corneal total, esto lo van a dar las propiedades geométricas de este tejido, su forma, su grosor y el radio de sus curvaturas. Sus curvaturas, muy importantes. Hay que recordar que tenemos 2 curvaturas, una curvatura anterior que va a ser convexa y una curvatura posterior que va a ser cóncava
que son los que nos van a dar el poder refractivo final que tiene cada córnea, ¿no? Este es de manera muy general recordando las fórmulas, que cómo es que se saca el poder de cada curvatura, básicamente restando los índices de refracción y el radio de cada una de las curvaturas. Entonces, le damos a la que sigue. Lo que quiero aquí que vayamos entendiendo es la importancia de todo esto y del conocer, la importancia de tener conocer el poder real de la córnea y de sus curvaturas, es esto. Aquí les puse dos ojos, dos ojitos. El de este lado, que dice Gullstrand Eye, nos pone las medidas que se estandarizaron hace más de 100 años. El doctor Gullstrand, un doctor muy famoso que brindó varios aportes a la oftalmología, hasta ganó igual el premio Nobel. Recordaremos que hizo varios experimentos, el ojo esquemático de Gullstrand, entre muchas otras cosas, la lámpara de hendidura, muchas cosas. Dentro de sus trabajos, él lo que logró observar fue que la cara anterior, que sí se podía medir en ese entonces por los queratómetros, el radio de la curvatura de la cara anterior era de 7.7. Sin embargo, en ese momento no podíamos medir la cara de la curvatura posterior. Y él, en sus estudios anatómicos, hizo un promedio en el que se basó que era de 6.8. ¿Ok? Eso fue lo que él en ese momento en sus estudios logró. Ya después, 100 años más tarde, ya que tuvimos acceso a diferentes tipos de aparatos que nos permitían medir las dos curvaturas, pues realmente se dio cuenta que nos dimos cuenta que en promedio es quizá un poco más bajo, 6.4, el cual va a variar también la curvatura posterior. Ahorita lo voy a explicar. Le damos a la que sigue. Entonces, en base a los trabajos de Gullstrand, se estandarizó pues el índice de refracción, ese 1.3375, y que es el que traen la mayoría de los autoqueratómetros ya estandarizado por ese trabajo. Sin embargo, pues sabemos que tiene cierto error y además va a ser muy importante en este tipo de pacientes que son casos especiales, posoperados de refractiva, conocer por qué va a variar mucho ese índice y ese poder de las curvaturas y cómo van a influir en nuestro cálculo. Entonces, básicamente, aquí podemos ver la diferencia de lo que se esquematizó con el doctor Gullstrand y lo que se esquematizó ya en una córnea normal, que lo explico en la siguiente diapositiva. Estos de aquí son unas gráficas del doctor Flicker. El doctor Flicker también, un oftalmólogo muy famoso actualmente, quien además es el diseñador de la calculadora de Panacea. Él hizo unas gráficas que a mí la verdad me ayudaron a entender mucho esto de manera muy fácil. La verdad las coloqué, espero que igual las entiendan. Básicamente, en esta gráfica, lo que estamos valorando es el radio de la curvatura póstero-anterior, que eso, si algunos alcanzaron a leer varios artículos, muchos mencionan. Va a haber cambios en el radio de la curvatura póstero-anterior, cambios, y que esto era lo que modificaba. Pues, ¿de dónde sale esto? Este radio de la curvatura antero-posterior, que es lo que tenemos aquí, si se fijan, es una gráfica aquí en la que tenemos el poder dióptrico y aquí el radio, ¿no? Que va a ir subiendo y también de igual manera el poder refractivo. Le damos a la que sigue. Lo que se había dicho, aquí tenemos con Gullstrand, es que prácticamente él había estandarizado que una córnea, pues con las curvaturas que él estandarizó, que serían aquí, tendría un radio aproximadamente que estamos acá, ¿no? Y luego nosotros, ya que pudimos medir la córnea posterior, pues vimos que realmente estamos un poquito más abajo, ¿no? Un radio posterior un poco más inferior. Pero bueno, se han hecho estudios y se ha visto que realmente puede variar desde aquí hasta acá. O sea, no solo ser un solo punto, sino desde aquí hasta acá con una desviación estándar de hasta 2 medidas y puede variar hasta una dioptría de diferencia en cada una, ¿no? Y dices, bueno, pues realmente en ojos no operados, pues realmente no va a haber mucha diferencia. Podríamos seguir usando el índice de 1.375. Ok, sí, claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia ya en pacientes que han sido posoperados y que han tenido un cambio en sus curvaturas corneales? La que sigue, por favor. Aquí, esta misma gráfica, lo que nos demuestra, por ejemplo, aquí de este lado derecho, tenemos un paciente posoperado de cirugía refractiva para tratar la miopía y del otro lado para tratar la hipermetropía. Si vemos la diferencia, esto de aquí es la curvatura anterior, esto de acá es la curvatura posterior.
de ambos ojos. Cosa muy importante que más adelante vamos a hablar. En la cirugía refractiva, hablando de LASIK, PRK, para miopía o para hipermetropía, lo que se modifica es la curvatura anterior, no se modifica la curvatura posterior. Es lo que se esquematiza aquí. Si se fijan, aquí se modifica la curvatura anterior. En un paciente de una cirugía refractiva miópica, lo que se va a realizar es que va a haber un aplanamiento de la parte central, vamos a detallarlo también más adelante, mientras que en la cirugía hipermetrópica pues va a haber un aumento de la curvatura central. Por lo tanto, va a cambiar el radio de la curvatura anterior y por lo tanto va a cambiar el radio póstero anterior de la córnea. ¿Sí me voy entendiendo? De este lado, pues como podemos ver, existe un aplaneamiento. O sea, aquí se fue hasta 9.5 en este caso. Entonces, lo que esta gráfica nos dice, que en este tipo de pacientes ya puede haber una variación en el radio póstero anterior de hasta 6 dioptrías, lo cual entonces sí, pues ya al momento de hacer un cálculo, si lo hacemos con una keratometría estandarizada normal, pues sí nos puede dar una sorpresa refractiva, ¿no? Del mismo lado, en los pacientes hipermetrópicos, aquí va a haber un aumento de la curvatura central, por lo tanto aquí un radio de 5.5 porque hay un aumento de la curvatura y el radio va a aumentar, también pudiéndonos dar hasta diferencias hasta de 0 a 5 dioptrías, ¿ok? Entonces, esto lo que quiero es que entiendan la importancia del radio póstero anterior en el poder corneal de estos pacientes. ¿La que sigue? Ya hablamos un poquito del poder corneal, vamos a hablar entonces de qué es la asfericidad corneal. Prácticamente cuando hablamos de asfericidad, nos referimos a la variación de la curvatura de sus córneas en las diferentes regiones de la córnea. Por ejemplo, una córnea que es más curva en el centro que en la periferia, que es una córnea normal, pues es una córnea prolata, ¿sale? Es una córnea que va a ser asféricamente negativa, ¿sale? Aquí estamos hablando de asfericidad, muy importante. En cambio, una córnea que es más curva en la periferia que en el centro, estamos hablando de una córnea oblata, ¿ok? Creo que estos aspectos son un poco más sencillos de entender. Y este es el valor de Q, que al final es lo que mide esto, la esfericidad de la córnea, que tanto es curveada en el centro y que si es más curva en el centro que en la periferia. Le damos a la que sigue. Entonces, en este tipo de pacientes, de manera general, como recordaremos, la esfericidad promedio de la córnea es de menos 0.27, un promedio. O sea, es una córnea prolata, ¿sale? Sin embargo, pues ya cuando tenemos pacientes que se cambió su curvatura, sea por cirugías refractivas, por keratocono, keratotomías radiadas, pues se van a ir más hacia una esfericidad positiva o negativa. O sea, se van a hacer más prolatas o se van a hacer oblatas. Aquí de manera general, que también lo vamos a tocar más adelante, les puse una línea donde, bueno, esto es lo normal y de las principales patologías de las que vamos a hablar, hacia dónde van a tender. Una córnea que es operada de LASIK para miopía, pues va a tener un aplanamiento central, entonces va a tener un aumento en la periferia y es por eso que la cirugía miópica están de aquel lado por una córnea oblata. Vamos a tener córneas oblatas. De igual manera, la keratotomía radiada, que vamos a hablar más adelante de ellas, donde va a existir un aplanamiento central, entonces tiende a ser oblata. Y por el otro lado, las cirugías hipermetrópicas va a ser una córnea prolata, ¿sale? ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de la curvatura a nivel central, así como el keratocono, donde además existe un adelgazamiento, pero hay un aumento de la curvatura. Ahora, igual, más adelante vamos a hablar, pero aquí ahorita, de manera general, aquí a un paciente que ha sido posoperado de cirugía para hipermetropía, es decir, que quedó con una asfericidad aproximada de menos 0.52. Hay que recordar que tenemos dos tipos de lentes intraoculares, ¿sale? Asféricos y esféricos. ¿Ustedes qué lente le pondrían a este tipo de pacientes? Esférico. ¿Por qué? Exacto. O sea, si le ponemos un esférico, pues imagínense, ¿no? O sea, hasta dónde se nos va a ir. Entonces,
Eso es ahorita para que vayamos entendiendo un poco de la importancia de esto. Le damos a la que sigue. Y la posición efectiva lente, de la cual también, si leyeron todos los artículos, hablaban su importancia, que es por qué la posición efectiva lente. Muchos artículos, todos hablaban de estos tres términos en general, ¿no? Entonces, la posición efectiva lente se define como la distancia de la superficie anterior de la córnea hasta el plano de dicho lente. Es la única variable que no puede medirse preoperatoriamente y que debe predecirse. Bueno, ¿cómo se ha estado realizando esta predicción de la posición efectiva del lente? Desde las generaciones de las nuevas fórmulas, hemos ido viendo cómo ha ido cambiando esto. En la primera generación, asumían que la posición efectiva del lente era igual en todos los ojos, independientemente de la longitud axial. Por lo tanto, pues bueno, teníamos datos erróneos totalmente de lo que era la posición efectiva del lente. En la segunda generación ya se introdujo la longitud axial para determinar esta, pero sin embargo seguíamos teniendo muchos errores. En las terceras generaciones ya se trata de predecir la posición efectiva del lente en función de dos parámetros, no solo la longitud axial, sino las queratometrías, pero seguía habiendo un error de estimación. ¿Y esto era por qué? Porque estas fórmulas lo que decían, o de manera general yo lo puse aquí, es que al asumir que el segmento anterior es proporcionalmente que el segmento anterior es proporcionalmente en corto también en ojos cortos. O sea, que si tú tienes un ojo corto, el segmento anterior va a ser corto, pero no necesariamente es así. Por eso fue que Hofer fue el primero que dijo, no, no es cierto, podemos tener ojos cortos con segmentos amplios, entonces pues tiene que haber una adaptación ahí, ¿no? Que le das la que sigue. No, una antes. Bueno, ahorita vamos a platicar igual lo de Hofer, la que sigue. Y pues ya tuvimos las fórmulas de cuarta generación, que ya incluyen más de dos variables, son muchas de manera general, que aquí ya se consideraban este tipo de variables para mejorar la posición efectiva del lente, ¿no? Le damos a la que sigue. Vamos a empezar hablando de generalidades de la cirugía, ahora sí, de pacientes postoperados de cirugía refractiva. Ya hablamos de generalidades de la córnea, de la esfericidad, ya nada más voy a irlo recalcando rápidamente de cada una, pero me gusta, o sea, quería ponerlo al principio porque todo se relacionaba con las cuatro patologías. Es por eso que lo hice de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a irla repasando, ya desglosando cada uno de estos temas. Sí. Gracias.
Perfecto, entonces, sí, como comentábamos, ya que hablamos un poco de los aspectos generales que nos van a ayudar a ya ir enfocándonos en cada una de las patologías, empezamos con la primera, posoperados de cirugías refractivas. Recordar siempre que la curvatura central es una variable fundamental, lo que ya lo habíamos comentado, y su modificación afectará tanto la precisión del rendimiento de la medición de estas fórmulas, generando un error en la predicción del lente intraocular. Ya lo platicamos, ¿no? Entonces, igual, de manera muy general, en cirugías tanto de LASIK como PRK, el láser excimer lo que realiza es una eliminación del tejido de la córnea mediante fotoablación, modificando la curvatura. En el LASIK se realiza un flap, lo que permite acceder a la capa estromal, donde posteriormente se realiza la ablación, mientras que en el PRK, pues no. Aquí simplemente no se realiza el flap, ya que el láser se aplica directamente sobre la superficie estromal al retirar el epitelio. Conceptos muy básicos, obviamente, que hay que recordar. No es el tema ahorita meternos de lleno en explicar la cirugía, pero recordar un poco, ¿no? Que al final es un proceso de fotoablación que va a modificar la curvatura anterior de los ojos, ¿sale? Aquí, bueno, voy a necesitar que alguien me ayude viendo esta imagen, a ver, algún R1 o igual R de investigación, viendo esta imagen que me dijera, yo por lo que veo ahí, con esas curvaturas, creo que este paciente fue operado de esto. ¿Vale? ¿De qué? ¿De qué? Porque está caída. Oh, ok. O sea, las curvaturas están más aplanadas, ¿no? Sí, es un aplanamiento central, ¿no? A ver, un celo. ¿Qué tipo de imagen fotográfica estamos viendo ahí? Entonces, inmediatamente quiero identificar qué imagen es del sentido clínico no intencionada y del 4, 5, 6 imágenes que pueden tener impresión profundada, es cuál. Vale, vamos a poner el texto, no para de pero ¿qué es? Un mapa de curvatura. Un mapa de curvatura. Ok, vale. Tenemos principalmente dos. ¿Cuál es el mapa de curvatura? Pues que para el anterior, ¿por qué? Porque la posterior normalmente se vería invertida en la es decir, más plano y más todo colores. Doctor, que yo le pregunté. Al doctor Alejandro, a ver, usted me mencionó ayer el pentacam. No sé si es hacia un pentacam, yo no estoy diciendo que sea o no, pero es una imagen igual al pentacam. ¿Qué tipo de mapa es ese? Ya dijeron, es un mapa pues, de elevación. ¿De qué cara de la cosa? Yo también creo que es un mapa de elevación. No necesariamente, no. ¿Por qué se sabe que es de la cara anterior?
Ahí hay una pasión. Sí. Una pasión. Por eso hice una pausa aquí, porque todos ustedes, todos mencionan el mensaje. Y cuando Robert me dijo, ya les digo, que lo mencionan, pero ninguno de ustedes sabe del mensaje. Ninguno. Y para ejemplo aquí, a ver, doctor, ¿qué tecnología tiene el mensaje? ¿Cómo mide? ¿Cómo hace su medición? Lo hace. ¿Y cuál es la tecnología para que lo pueda medir, para que le grafique cómo se llama su tecnología? Que la tiene desde el Oscar, la tiene el Oscar, la tiene el Sirius, la tiene el Pentacam. Son una perfecto. Entonces, ahorita el doctor va a decir, no me voy a adelantar, pero a ver si alguien sabe, ¿por qué tenemos estas imágenes tan notorias, cambio de curvatura? Y todavía no me han dicho por qué esta imagen, que tienen toda la razón, es de la cara anterior de la corte. Es una pregunta de cero, a ver, cero. O sea, ni siquiera dudarlo o pensar, ¿por qué esa imagen es de la cara anterior? ¿Y qué tipo de significado tiene más que usted me dijo que estaba en Pentacam para ver los poderes en la corte. ¿Cuántos milímetros tiene ese planeamiento central? ¿Lo va a hacer? Hagan un análisis rápido. Aquí está el círculo periférico, que prácticamente si ven la imagen posterior, es prácticamente toda la corte. ¿Cuánto mide una cornea normal promedio? 545. No, no sé. Así de sencillo. Nomás es analizar. Ya hace falta leer, porque no están sacando. ¿Qué tiene uno? De verdad, ¿qué está pasando ahí? Pero así, porque ya son la comunicación. Si nos menciona, si no menciona la comunicación, no nos sabe, tengo que pedir, porque sí, aunque no lo sepa leer. Entonces, aquí de un lado, los láseres, fíjense bien, pregunta Felo, ¿pueden cerrar con una óptica de 3, sí o no? Doctora, ¿sí o no? Doctor, un láser puede cerrar con una óptica de 3. Sí. ¿Usted dice o lo ha hecho? Lo he visto. Pero hacerlo con una óptica, ¿qué quiere? Recuerdo. Fue en Guatemala el doctor Rudy hizo la pregunta de 3. ¿Qué equipo la tiene el doctor Rudy? ¿Quién más ha visto que un láser uno puede cerrar con una óptica de 3.000 milímetros centrales? ¿Quién ha rotado por Guatemala? ¿Qué equipo láser tiene el doctor Rudy? ¿Cómo? ¿No saben que ha rotado por él? El equipo puede sacar a 3 milímetros. 4 milímetros es lo mínimo. Aquí también lo tiene.
Listo, seguimos. La que sigue, Dani, por favor. Entonces, bueno, si ya vimos una imagen de un paciente posoperado de cirugía refractiva para tratar miopía, pues podemos comparar con esta otra imagen donde pues existe un aplanamiento periférico y un aumento de la curvatura central. Entonces, ¿qué podríamos pensar aquí? Hipermetropía. Excelente. Le damos a la que sigue. Entonces, ya. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en los principales errores del cálculo del lío en estos pacientes? Ya hablamos generalidades, recordando nada más. Hay que valorar posición efectiva del lente, medición del poder corneal y del radio. La que sigue. Ahora, ¿le damos un antes, Dani? Aquí va otra pregunta. Como recordarán, es muy frecuente que en este tipo de pacientes ya posoperados, nosotros podemos decir, mira, pues para ver el cálculo, generalmente un paciente que lo vamos a operar de miopía, generalmente tienden hacia la hipermetropía, ¿no? Entonces vamos a agarrar un lente, vamos a seleccionar un lente, pues para que nos ayude a disminuir este residual hipermetrópico. Y de igual manera lo hacemos con los pacientes operados de cirugía para ser que van a ser operados de cirugía hipermetrópica y que decimos, pues hay que tratar de disminuir el residual miópico. Pero pues ¿de dónde sale esto, no? Porque pues nada más nosotros podemos decir, sí, pues, pero realmente ¿por qué? Van a ser dos factores. La posición efectiva del lente está dividido de este lado. Cirugía con aplanamiento de la curvatura corneal central, que estamos hablando aquí de un LASIK miópico, un PRK miópico, y también ya podemos aquí abarcar un poco de queratotomías radiadas, que si se fijan, aquí tenemos la imagen que les puse anteriormente de un paciente posoperado de cirugía de miopía, y aquí uno de queratotomía radiada, que podemos ver que existe una comparación alta donde hay un aplanamiento central, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que al ser el principal error en la posición efectiva del lente es que al tener queratometrías más planas, las fórmulas lo que van a decir es, pues como la queratometría es más plana, pues en general el segmento anterior, la cámara anterior es más plano, entonces se va a infraestimar la posición efectiva del lente. O sea, es decir, entonces como es más plano, pues lo vamos a tener la posición sería un poco anteriorizada, ¿no? Con la consiguiente subestimación de la potencia del lío. O sea, se va a subestimar la potencia del lente intraocular por este cambio. Y por lo tanto, van a tender a un residual hipermetrópico. De manera viceversa, contraria. En una cirugía con un aumento de la curvatura corneal, pues donde va a haber un aumento de la curvatura, las fórmulas van a decir, bueno, pues el segmento es más anterior, entonces la posición efectiva del lente va a ser más posterior y van a sobreestimar el poder del lente que realmente se necesita. Y al sobreestimar, pues va a tender a tener un residual miópico. Más o menos, ¿me doy a entender? Esto es uno de los factores principales. El que sigue, le damos la que sigue, Dani, es también la medición del poder corneal. Ya lo platicamos, en este tipo de cirugías se altera no se altera, perdón, la curvatura posterior, que es lo que ya se ha estado diciendo. Y, sin embargo, se altera este radio de la curvatura antero-posterior. Y este cambio va a ser linealmente proporcional al cambio de la curvatura anterior. Que esto último es lo que les ha ayudado a las fórmulas de última generación para ir modificando sus variables y modificando la posición efectiva del lente en estos pacientes. Ya lo vimos, recordando nada más un poco. Láser miópico, aplanamiento de la curvatura anterior, láser hipermetrópico, aumento de la curvatura. Yo sé que es muy repetitivo, pero créanme que hay que no se nos vaya olvidando. La que sigue. Y entonces, lo que platicábamos, estamos ahorita en un paciente posoperado de cirugía para tratar miopía, ¿sale? En un paciente donde tuvo un aplanamiento de la curvatura central,
podemos ver aquí hubo un cambio de la curvatura, un aplanamiento que se va a 8.8. Si recordaremos las fórmulas, un poco de lo que les platiqué al principio, pues el poder real va a cambiar. Del lado izquierdo, de este lado, perdón, del lado derecho, tenemos el poder superpuesto por los equipos. Por en base a los términos que ya habíamos comentado de las estimaciones del doctor Gulstrand, si este paciente llega y pues, le hacen un auto en este paciente, el poder corneal total más o menos va a andar en 37 dioptrías. ¿Por qué? Porque si dice, ok, hay una curvatura anterior de 8.8, pero entonces él va a decir, pues hay una de 8.8, entonces va a ser de 7.8 la posterior. O sea, ya tiene algo establecido. Sin embargo, si nosotros hiciéramos la modificación real, donde hay un cambio de 8.8, pero la posterior está en 6.8, pues vemos que hay aquí el poder menor. Entonces, por eso hay una sobreestimación del poder corneal. Por eso, en este tipo de pacientes, los cálculos nos van a decir, pues necesita un lente, un poder menor, y por eso va a haber un residual hipermetrópico. ¿Sí? Más o menos. Ahora, del otro lado. ¿La que sigue? La que sigue. Se repitió, creo. No, sí, es esta, nada más. Disculpen, aquí hubo un error. Es que estamos viendo un paciente con cirugía hipermetrópica. Es prácticamente lo mismo, pero al revés. El poder real, estamos hablando que es de 7, y el poder de la curvatura anterior de 7 y a la posterior de 6.8. Sin embargo, los equipos, si ellos miden una de 8.6, el equipo va a decir, pues yo calculo que va a tener de 6, porque esta es la relación del 82.2% que ya está establecida. Entonces, en estos pacientes va a haber una subestimación del poder corneal. Y pues va a decir, pues entonces requiere un poder de lente intraocular más alto, y por lo tanto, pues va a haber un residual hipermetrópico. ¿Ok? ¿Sí? La que sigue. La que sigue. Ok. Ahora sí, también ya hablando un poquito de con qué herramientas entonces vamos a contar para medir estas variaciones de las que ya hemos estado hablando. Igual aquí, no nos vamos a enfocar tanto porque todavía nos falta bastante de la clase, pero voy a tratar de dar los puntos, según los artículos que estuve leyendo, qué fórmulas, por qué motivo esta fórmula se ha mostrado que es mejor que una. Al final quizá ya el doctor nos hable un poco de su experiencia, pero aquí voy a tratar de hacerlo un poco más rápido, ¿sale? En este tipo de pacientes vamos a tener, los podemos dividir en dos maneras para hacer el cálculo. Pacientes que conocemos su historia clínica previa y de los que no, que van a ser la mayoría. O sea, generalmente un paciente te va a llegar y pues no vas a tener realmente cuál era su refracción y cuáles eran sus queratometrías previas. La realidad es esa, ¿no? Pero bueno, si en esa situación contamos con esos datos, pues existen ya fórmulas muy buenas que sí nos ayuden a predecir de una mejor manera un cálculo de lente más acertado, ¿no? Como la de Shammas, donde si conocemos las queratometrías previas, obviamente son otros factores, pero de manera muy general, la fórmula que utiliza Shammas para tener una mayor predicción del poder que necesita estos pacientes. Por ejemplo, también hay fórmulas que necesitamos conocer la refracción previa, como lo es el de Savini o el de Mast, ¿sale? Aquí en estas fórmulas se toma algo que igual, si se fijan, esta es como la fórmula, y eso que ven ahí que dice CIRC, es sus siglas en inglés que significa Surgically Induced Refractive Change, que este valor se toma mediante, al tener la refracción previo a la cirugía y posterior, se hacen diferentes algoritmos que nos va a dar ese que dice ahí, ese CIRC, ¿sale? Pero por eso se necesita un conocimiento de la refracción previa. Entonces, si conocemos historia clínica previa, son buenas opciones. Hay muchas, son buenas opciones. Pero pues, si no conocemos de ellas, como la mayoría de los pacientes, en general van a ver que en estas patologías vamos a estar hablando pues de fórmulas de tercera, cuarta generación y fórmulas igual guiadas igual ya por inteligencia artificial.
que son las que ya han tenido estas modificaciones de todas estas variables de la posición efectiva del lente, del radio, del radio postero anterior. Entonces, la verdad, en todas vamos a estar hablando de las mismas dentro de lo que cabe, ¿no? Un artículo importante para valorar dentro de las fórmulas en este tipo de pacientes su eficacia, aquí, que era evaluar la precisión predictiva de las fórmulas de lente intraocular de nueva generación en ojos con láser de cirugía previa. Y este cuadro aquí lo que dice, lo que mide, es el error, la predicción del error refractivo. Obviamente, mientras menor sea, pues tiene mayor efectividad, ¿no? O sea, aquí nos está viendo el error hasta cuándo lo estaba mandando, dependiendo de cada fórmula, donde se puede ver que Barrett es la que tuvo los mejores resultados en este tipo de pacientes. Se comparan varias, Evo, Barrett, Hofer, en fin, más o menos un promedio estable dentro de lo que cabe en estas, pero sobre todo en este artículo mencionan que Barrett fue la que tuvo buenos resultados. Contamos con calculadores muy importantes también que nos ayudan para este tipo de pacientes, que ya se han estado hablando de ellos. La otra vez hicimos una prueba también con el de ASCARS. Dentro de ellos puse dos igual muy usados, el de Panacea y el de ASCARS, que nos van a pedir valores, valores específicos para poder realizar el cálculo ya con diferentes fórmulas, ya que igual ya también vienen en las calculadoras, y tener una mejor asertividad en el cálculo. Vamos a ver un ejemplo de... Esto es un ejemplo, la verdad, este ejemplo también lo tomé de un libro del doctor Flicker, el que fue el creador de Panacea, entonces obviamente la comparación la hace con Panacea, ¿no? Pero esto es para que nos demos una idea de cuánto puede variar un cálculo de lente intraocular si lo hacemos sin tomar todas estas variables que hemos hecho, ¿no? Entonces, prácticamente es un paciente posoperado de LASIK para miopía, ¿sale? Entonces, estas fueron su refracción previa, luego acudió por catarata y pues obviamente aquí lo que vemos es que el paciente tiene una esfericidad de 1.90, recordando pues que estos pacientes tienden hacia córneas oblatas, ¿no? Y recordando que el radio generalmente de estos pacientes es menor. No sé si recuerdan la tablita, los pacientes miópicos están más abajo. Entonces ya, en base a eso, pone un cálculo el doctor, la que sigue. Esto es muy general, no se alcanza a ver bien la imagen porque igual fue de internet. Este es un cálculo del Lens Start y prácticamente lo que se explicaba aquí justo es nada más quiero que vean, según le están más o menos ofreciendo a este paciente, nos están diciendo que un cálculo adecuado sería de un poder de 15 dioptrías, ¿ok? De un poder de 15. Entonces, esto es si no tomáramos en cuenta ninguna de las otras variantes de las que ya hemos estado hablando. Y bueno, obviamente, como les digo, pues aquí se hace la comparación con Panacea, es nada más para darnos un poco cuenta de los cambios que puede haber. Esta parte, Panacea, prácticamente su plataforma te pide dos cosas, perdón, lo dividen como en dos secciones. La segunda sección, que igual es una de las más importantes, es que agregues el porcentaje del radio postero anterior, que es de lo que ya se estaba hablando. Entonces aquí tú lo pones, ¿no? O sea, le vas dando dependiendo del porcentaje. Y de la asfericidad, que es lo que ya estábamos platicando. Al poner esto, pues por supuesto que va a cambiar el cálculo de lente. Es el mismo paciente, pero vean la diferencia. 21. ¿Cuánto nos daba el otro? 15 a 16, ¿no? O sea, vemos que realmente, quizá aquí obviamente sí está bastante exagerado, pero es para que sí se den una idea de realmente cuál sí puede ser un verdadero cambio en un paciente al olvidar estas variables, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar también un poco de keratotomía radial, de términos igual muy generales y y bueno, de manera general, algún R3 o fellow que me pueda decir en qué consiste la keratotomía radial, muy general, para entretenernos. Y ya yo les complemento, no se apuren, anímense.
A ver, doctora Parra, ¿en qué consiste la queratotomía radial? Son cortes que se hacen en la córnea para disminuir la curvatura corneal del anterior. Se así, se realizaban con... Ok, ¿alguien más? Sí, son cortes incisionales no penetrantes que se hacen, como su nombre lo dice, de manera radial, que al cicatrizar pues generan un aplanamiento de la córnea. Ok. Bien. Bueno. Entonces, este médico ruso, Fyodorov, ya existían trabajos previos de un médico japonés, Sato, en los años 30. Sin embargo, en los años 70, Fyodorov, un médico ruso muy famoso que de hecho llegó a postularse a la presidencia de Rusia, él le llevó un paciente que tuvo un accidente, se cayó de la bicicleta, comentaban ahí, tuvo un accidente donde tuvo unas incisiones periféricas y el doctor se dio cuenta que disminuyó la miopía de este paciente. Entonces, bueno, pues ya había datos, como lo dije con el doctor Sato, de que al hacer incisiones había un aplanamiento de la córnea, pero él fue el primero al que se le reconoce realmente la técnica, que justo, como comentaba la doctora Andrea, al final, la queratotomía radial consiste en incisiones radiales. Sin embargo, ahí voy a cambiar un poquito lo que dijo la doctora, que no solo afectan la curvatura anterior, sino posterior también de la córnea, ¿ok? Son incisiones que generalmente van en grosor hasta el 85 a 90% del grosor total de la córnea. Como lo podemos ver aquí. Ahora, pues dicen, ¿cómo saber cuántas incisiones y a qué grosor? Hay nomogramas ya preestablecidos que nos dicen, bueno, dependiendo, pues si tú ya obviamente individualizas con tu paciente, si mi córnea tiene tantas micras, vas a establecer ya el bisturí de diamante, como comentaba la doctora, lo pones a la medida que tú requieres según el nomograma para que sea literal la incisión a la profundidad deseada. Y también el número de incisiones, que va a ser también importante, te lo va a dar el nomograma. Te va a decir, dependiendo de esta miopía, hay que hacerle este tipo de incisiones. Fue una de las primeras cirugías refractivas que se empezó a hacer. Fyodorov empezó con esto en los 70s y por supuesto que al principio igual tuvo bastante éxito, pero básicamente ese es el principio general, que es lo que quiero que conozcan, ¿no? Son incisiones radiales que generalmente se llevan por un nomograma para saber la profundidad y el número de incisiones, ¿ok? Le damos a la que sigue. Ya les había demostrado el mapa de aplanamiento de un paciente con queratotomía radial, que pues el principio que vio Fyodorov es que al hacer este tipo de incisiones existía este aplanamiento y por lo tanto un enfoque posterior y un aumento de la visión en pacientes con miopes, ¿no? De manera muy general, cosas que debemos de saber, ya lo dije, el cambio topográfico similar a un paciente con cirugía láser para miopía. Sin embargo, a diferencia de los pacientes, a diferencia de los pacientes con LASIK, como en los pacientes con LASIK solo se afectaba su curvatura anterior, este tipo de pacientes, todas las otras reglas que ya les estuve explicando de la sobreestimación del poder, infraestimación, son más constantes, pero aquí no, aquí sí depende mucho de la técnica quirúrgica y por eso existe esa variabilidad en las queratotomías radiales. En la profundidad, en el número de incisiones, eso nos va a variar mucho el radio postero anterior, ¿no? Como lo comenté, aquí también existe un modo de modificación de la curvatura posterior. Hay un aplanamiento corneal progresivo, todavía después de años de la cirugía, sigue existiendo este aplanamiento. Fluctuación diurna, igual relacionada con el ciclo circadiano, muy importante. Un paciente que tiene queratotomías radiadas, no es lo mismo si nosotros le hacemos un auto en la mañana que en la tarde, ¿sale? Generalmente en las mañanas y en las tardes por este cambio en el ciclo circadiano y en la edematización de la córnea, pues generalmente lo vamos a encontrar más planas, mientras que si lo hacemos en la tarde, van a cambiar, sí cambia
el poder dióptrico, ¿no? De la córnea. Entonces, es algo también interesante que yo desconocía, la verdad. Y pues una asfericidad elevada que tiende hacia lo positivo, ¿no? Igual, hay varios artículos de manera muy general. Ya leyendo varios artículos, este igual es un capítulo igual que se publicó ahí en la academia, donde se habló sobre todo de las principales fórmulas que han tenido efectividad en estos pacientes. Obviamente también comentan que cuando conoces la historia refractiva previa, pues que puedes meter datos de la cirugía previa, pues va a mejorar la efectividad, ¿no? Que sabemos que pues son los menos pacientes. Pero cuando no existe una historia refractiva previa, Barrett-Truckey es una excelente opción en estos pacientes, al igual que Hyde, ¿no? Entonces, estas dos, realmente todos los artículos, este capítulo, lo que coincidían es que estas dos pueden ser una gran opción. Obviamente hay que individualizar cada caso, siempre es bien importante eso, pero traté de, resumiéndolo un poquito, nos podemos quedar con esto, que estas dos siempre son muy buenas. No quiere decir que las otras no funcionen, pero donde hay estudios que más se han demostrado, estamos hablando de estas dos fórmulas. La que sigue, Dani. Y bueno, prácticamente. Vamos a empezar a hablar ahora de ametropías extremas, ¿sale? Entonces, ametropías extremas, ¿qué estamos hablando aquí? Hay que recordar siempre la longitud normal del ojo. Y pues vamos sobre todo a estar hablando de una longitud axial corta cuando hablamos de menos de 22 milímetros. Y una longitud axial larga, ahí dice menos, discúlpenme, es más de 25 milímetros, ¿vale? Entonces, ya dependiendo de esto, factores muy importantes, pues hacer una biometría precisa. Aquí va a influir mucho la longitud axial, de lo cual ahorita vamos a hablar, y exactitud de la fórmula usada, igual que en todas, ¿no? La que sigue. Vamos a empezar hablando de cálculo de lentes intraoculares en ojos cortos. De manera muy general podemos recordar que existen diferentes fenotipos, además de ojos cortos. No es lo mismo un ojo de 22 a un ojo de 18, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que un microoftalmos es un ojo con una longitud axial corta, pero sin malformaciones oculares. En cambio, un nanoftalmos es una afectación en la que existe ya un ojo corto, generalmente menor de 20 milímetros, con un segmento anterior pequeño y engrosamiento de coroides y escleróticas. O sea, con otras alteraciones, además de la longitud axial. La que sigue, Dani. Y 3 datos muy importantes para valorar en este tipo de pacientes. La reducción de características, de este tipo de pacientes. Reducción en la longitud axial, cámaras anteriores estrechas y diámetro corneal menor. Generales, ¿ok? La que sigue. ¿Qué aspectos debemos de tomar en estos pacientes para hacer un buen cálculo? Poder de la córnea, que ya hemos hablado mucho. Longitud axial, que ahorita vamos a hablar un poco más. Y posición efectiva lente, que también ya hemos hablado algo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué decían las fórmulas? Como les comenté, las primeras generalidades, pues es que si una longitud es corta, generalmente pues son córneas más pequeñas y generalmente segmentos más pequeños, pero esto no es una regla, obviamente. Por eso les puse aquí, realmente ojos cortos, significa que tienen segmentos poco profundos, pues no, ¿verdad? Y aquí sí fue Hofer el primero que dijo no, realmente esto no es una regla. No es una regla que esto suceda. Entonces, él hace cambios en su fórmula, que de hecho fue, y sigue siendo una muy buena opción, pero el gold estándar para ojos pequeños, la fórmula de Hofer, para mejorar esta precisión basada en el principio, bueno, el anterior que les acabo de decir, porque pues lo otro lo tomaban como constante, ¿no? Entonces él dice, no necesariamente es una regla. Entonces, él utilizaba la relación entre la longitud axial y la profundidad de la cámara anterior para existir esta modificación y tener una mejor asertividad en el cálculo de lente. Como les comento aquí, considera la profundidad de la cámara anterior para mejorar la estimación de la posición efectiva del lente. Esta es la variable que él agrega. Entonces, de manera muy general también, muchos artículos para valorar cuáles son las mejores fórmulas en estos pacientes. La que sigue, yo les puse esto como conclusión,
de los otros artículos que ahí les especifiqué, igual si quieren luego se los paso, pero para darle un poquito más de prisa. ¿Qué conclusiones se llegaron? Dentro de las fórmulas que tuvieron mejor efectividad, ya hablando de las fórmulas de cuarta generación y también por IA, además de que sí, Hofer sigue siendo una excelente opción, sabemos que fue el gold estándar, pero bueno, ya con las nuevas fórmulas, Kane es una excelente opción. La verdad, los artículos mencionan que Kane es una excelente opción para ojos con longitudes extremas, tanto pequeñas como cortas. La verdad, yo creo que sí nos podemos quedar con eso. Evo también, pero sí Evo es un poco más en longitudes axiales cortas, ¿ok? Otras que son también, que tienen buenos resultados, pero también es muy importante siempre recordar y explicarles a los pacientes, todos estos pacientes que hemos estado viendo de cirugía refractiva, de keratotomías radiadas, de longitudes extremas, que al final, a pesar de que hagamos todo con las nuevas fórmulas que tenemos, podemos encontrar una sorpresa refractiva. Entonces, los pacientes tienen que estar enterados de esto y bueno, o sea, por eso lo puse ahí para que no se me fuera a olvidar mencionarlos, que igual se los voy a decir al final. Pero es muy importante, ¿no? Pero bueno, regresando a las fórmulas, estas dos son también unas muy buenas opciones para estos pacientes. La que sigue. Y hablando ahora del cálculo de lente en longitudes axiales aumentadas. Recordar que la importancia del error hipermetrópico en ojos largos se debe a inexactitudes en la medición de longitud axial. O sea, que tenemos diferentes cuestiones que no nos permiten en estos pacientes medir con precisión cuál es la longitud axial, ¿no? Dentro de ellas, pacientes con estafilomas, ¿no? Donde, pues bueno, la longitud se va a ver modificada. Tres soluciones que han traído estas nuevas fórmulas para tratar de mejorar esto. Optimización de constantes, que básicamente hay de hecho ya también programas en internet donde, dependiendo de la longitud axial, tú pones el lente, la constante, y hacen una optimización de la constante según la longitud axial. Entonces se modifica al final el cálculo del lente dependiendo de la constante, dependiendo del lente también, ¿sale? Ajustes a la longitud axial, que ahorita vamos a hablar, y nuevas fórmulas. Le damos a la que sigue. Ahora sí, ya estuvimos platicando un poco en las otras clases, se hizo hincapié igual el doctor Guillo del ajuste de Wang-Koch, que comentó que justo no es que sea una nueva fórmula, sino Wang lo que hizo fue un ajuste dependiendo del lente que vamos a poner y de la longitud axial, ajustar el poder del cálculo. Aquí es importante recordar que este tipo de ajustes es dependiendo del lente, porque muchos nos dejamos de que, pues un ojo largo, pues vamos a subirle 3, ¿no? Vamos a subirle 3 dioptrías como de manera general, pero esto no es así. Es dependiendo de cada uno que en este caso, por ejemplo, Wang realizó su estimación, ¿no? Dependiendo de cada lente. Y pues obviamente esto redujo el porcentaje de pacientes con un resultado hipermetrópico postoperatorio. ¿Ok? Le damos a la que sigue. Ya más o menos lo que les estuve comentando. También importante, no solo el tipo de lente, sino la fórmula que usemos. O sea, no es lo mismo un cambio, un ajuste de Koch con SRKT que con Holliday, ¿ok? Entonces también esto es muy importante recordar. Le damos a la que sigue. Y bueno, dentro de lo que cabe, fórmulas que se utilizaban, fórmulas de tercera generación, tenían ciertos errores, a pesar de ser buenas fórmulas, tenían una tendencia a errores hipermetrópicos postoperatorios. Entonces, con estos ajustes se logró mejorar la efectividad también de este tipo de fórmulas. Sin embargo, la que sigue, Dani, por favor, pues obviamente también tenemos las fórmulas más actuales, donde de manera general, ahorita aquí, igual vamos a hablar, estudios se han observado que Barrett igual es una excelente opción
para tratar de disminuir todos estos errores que hemos estado hablando. Barrett, pues ya sabemos, recordando un poco, que mide lo que es la longitud, dentro de sus variables principales, la longitud axial, las queratometrías, la cámara anterior, la longitud del lente del cristalino y el diámetro corneal, ¿no? Esto va a mejorar en la precisión para ojos con longitudes axiales aumentadas. La que sigue, Olsen es otra alternativa también muy importante, la cual emplea trazado de rayos y algoritmos avanzados para predecir la posición efectiva del lente. Otra alternativa que contamos en estos pacientes también, y de igual manera como lo comenté, Kane sigue siendo una excelente opción en este tipo de pacientes, tanto ojos pequeños como ojos largos. Combina una óptica teórica con componentes de inteligencia artificial y regresión. Y de igual manera, Evo, basada en la teoría de la metropización, utiliza parámetros como la profundidad de la cámara anterior para modificar estas variables. Y que también nos va a dar muy buenos resultados. Evo, igual, sobre todo, como les dije, en ojos cortos, pero también tiene muy buenos resultados en ojos largos. La que sigue, Panacea, de la cual ya estuvimos hablando, ya no voy a hacer tanto hincapié, pero que también es un calculador, ¿ok? Es una calculadora, que también es una buena opción. La que sigue. Y justo lo que les comenté, pero aquí resumido, Barrett, Kane, Olsen, han producido los mejores resultados y los errores de predicción más bajos. Así que aquí la importancia, pues es eso, tener un error de predicción más bajo para que no haya tanta variabilidad en el poder del lente. La que sigue. Conclusiones generales de esto nada más. Pues ya sabemos que el cálculo preciso del poder en ojos largos es esencial para resultados refractivos óptimos. Las fórmulas modernas, la optimización de constantes, los métodos de ajuste, sobre todo en estas fórmulas de tercera generación, han mejorado significativamente la precisión de estos casos. Y se recomienda una evaluación siempre individualizada y el uso de las tecnologías avanzadas, como las fórmulas, las últimas que les estuve mencionando, para tener mejores resultados. Y ahora sí, por último, vamos a hablar de lo que es el queratocono. ¿Le puedes dar una atrás, Dani? Alguien de investigación o R1 que me diga de manera general qué es el queratocono. Adelante. Perdón, ¿te escuché? Ok. ¿Alguien más quiere agregar algo? Algo muy bien. ¿No? Ahora sí. Y ya por último, hablando de queratocono, como lo dijo muy bien el doctor Edgar, es una ectasia corneal bilateral, generalmente asimétrica y progresiva, que se va a caracterizar por un adelgazamiento corneal y una protrusión apical, resultando en astigmatismos altos e irregulares. ¿Ok? De manera general, para que repasar terminología general de la patología. Entonces, recordando ya de los términos de los que estuvimos hablando, si existe una protrusión apical, aumenta la curvatura central, pues va a tender hacia una asfericidad negativa, como en los pacientes posoperados de hipermetropía, donde existía un encurvamiento, ¿ok? Y de igual manera, va a existir, debido a este cambio en la curvatura, un radio posterior anterior bajo. Muy importante conocerlo para estos pacientes. Igual, errores en el cálculo de la forma debido a la variabilidad del poder corneal. Le damos a la que sigue. Y ok, entonces, en este tipo de pacientes, de igual manera, ha habido varios estudios que se han realizado. Dentro de los primeros, por cierto, esta clasificación que puse aquí nada más igual para recordar un poco la clasificación de Krumik del estadio de queratocono, dependiendo de varios factores, ¿no? Pero nada más. Un agregado para recordarlo, siempre importante. ¿Pero por qué lo puse? Porque estos mismos estudios dicen que dependiendo del estadio, también es la efectividad de las fórmulas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sí, Sabini et al. Comentaron que SRKT es más precisa, Wang et al. Comentaron que Barrett, pero le damos a la que sigue.
Por ejemplo, se llegaban a conclusiones que en estadios 1 y 2 de keratocono la fórmula Barrett es más precisa. Sin embargo, ya en estadios más avanzados, como estadios 3, la fórmula SRKT ha sido de las más precisas. Por eso les puse esa tablita para recordar un poco que el keratocono se puede dividir en diferentes estadios, dependiendo de las paquimetrías, dependiendo de la curvatura de la córnea, dependiendo de la refracción, de varios factores, ¿no? Entonces le damos a la que sigue. Igual, muchos artículos que hablan de las opciones. En general, SRKT, Barrett, la mayoría de ellas. Y por supuesto que tenemos, igual hablando ya de las nuevas fórmulas muy buenas, como la fórmula modificada igual de Kane, tiene una fórmula específica modificada para keratocono, la cual ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Igual, esta minimiza el efecto de la potencia en el cálculo de la posición efectiva del lente, y pues prácticamente. Fórmula Barrett-Truquet también, aquí pues porque se incorpora la potencia corneal posterior y el grosor corneal central para mejorar la predicción postoperatoria. Al final entender todo esto, creo que las generalidades que vimos al principio nos ayuda a entender todo esto que se está diciendo, ¿no? ¿Listo? Ya habíamos visto, igual plataformas, como la de Barrett, también la de Kane. Le damos a la que sigue. No, un antes. No, sí. Igual, plataformas que ya habíamos puesto, la de Kane, la de Hill RBF, que también es basada en inteligencia artificial, que con estos patrones aquí que toma en cuenta, pues también da una mayor efectividad en el cálculo del lente. Y aquí esto, que son las conclusiones que yo les puse según los estudios que estuve leyendo. Pues igual, importante comprender la fisiopatología de la enfermedad para ver qué es lo que sucede, ya lo hemos platicado, en este caso, un radio posterior anterior bajo y una esfericidad negativa. Entonces, al modificar estas variables que nos puedan ayudar a hacer una mayor efectividad en este tipo de cuestiones, vamos a tener una mejor selección de lente. Fórmulas de keratocono de Kane es una excelente opción, sobre todo con pacientes con keratotomías menores de 48. De manera general, esto fue una igual conclusión que de las que yo estuve leyendo y pues que me considero importante ponerlo al final. Fórmulas de Barrett o SRKT son las más precisas para pacientes en keratotomías promedios de 48 y 53 o mayores de 53. No es una regla, ¿sale? Pero creo que nos puede ayudar a orientar siempre a escoger una buena fórmula en estos pacientes. Y bueno, conclusiones finales. Creo que, como ven, es un tema complejo. Traté de hacerlo lo más entendible que pude. Hay que recalcar siempre la importancia de conocer la fisiopatología de cada uno de cada uno de estos temas para poder entender por qué los cambios, qué fórmulas tenemos. Pero al final siempre, como lo dije, hay que comentar al paciente que es un pronóstico reservado en cuanto a la exactitud de que vayamos a escoger, que existe el riesgo de sorpresas refractivas, pero obviamente utilizando todas estas herramientas de las cuales hemos estado hablando, pues creo que nos ayudan a tomar una mejor decisión. Creo que sí es importante siempre comparar 2 o 3, pero como también lo llegó a comentar el doctor Guillo, a veces, pues también cuando ya empiezas a comparar, muchas ya no sabes ni qué, ¿no? O sea, ya empiezas a comparar más de 5 o 6 y dices, híjole, no, pues esta me da un 21, pero la otra 18 y la otra 19 y pues te haces bolas, ¿no? Al final, también es importante recordar que cada vez se va tratando de mejorar la precisión del cálculo de estos lentes, pero al final, si no existe un gold estándar para nada, pues es que siguen existiendo muchos errores en este tipo de fórmulas, ¿no? Entonces, ojalá algún día haya una fórmula que tú digas, esta ya. Para todo, Barrett es una buena opción, como lo hemos estado comentando, pero hay que individualizar todos los pacientes. Hay que individualizar cada caso, como lo estuvimos viendo. Y pues creo que eso sería todo. Doctor, le cedo la palabra por su perdón. Doctor, del año pasado a hoy, esta ha sido la mejor
que por lo que inició presencial. Así que muchas felicidades. Y aquí en adelante, los que tengan clase mañana, pasado, la próxima semana, tienen una vara muy alta, porque la verdad, estas son las clases de residencia que se tienen que dar. Esto. Entender muy bien el tema y explicar las cosas de la manera sencilla. Esto significa que entendió el tema. Como yo les digo, cuando rotan conmigo, a mí no me digan lo que dice el libro, a mí díganme lo que ustedes entendieron. Porque al momento en que ustedes entienden algo, lo explican. En el momento en que no entienden algo, leen o repiten lo que leyeron. Y ahí es cuando se hacen bolas. Ahorita todavía muchos de ustedes se hacen bolas en la diferencia entre algo cóncavo y convexo. Así se los queda. Entonces, lo primero es entenderlo y ya después es explicarlo. Y así como los vieron ahorita, se hace una clase. La verdad que lástima por los que se la perdieron. Esta clase, Doc, usted la puede dar en cualquier sesión, en cualquier congreso. Impresionante. O sea, la verdad, mi respeto. ¿Alguna duda de la clase? Porque es un tema muy difícil que literalmente lo resumieron a lo más fácil. Si yo tengo un paciente operado de miopía, que esto ahorita es lo común, ¿ok? Acuérdense que toda la versión de cada partido hubo en los años 90 y en el 2000. Estamos hablando de para que vamos a hacer noticias, la aplicación de partido entonces, ahorita, para no ver una generación de pacientes que se enteraron de la realidad. Entonces, y aunque la supiera, cuando usted a la paciente, porque quiere ver la parte contraria a él. Y el resultado postoperatorio de la catarata terminal y operar entonces el doctor dice entonces hoy hazme esto doctor y de ahí si yo menciono cuál es el tipo o estudio que necesitan para todos los técnicos y así lo van a empezar a estudiar. Entonces el doctor dice, no, me lo voy a operar, pero no tengo los hábitos.
Le voy a pedir un pentacam. Me lo piden. Ay, bueno. Le hago el pentacam en el San Javier. Al doctor le va a llegar 3 hojas por ojo. 3. Y el doctor va a decir, pues en la madre no me quitó la duda que tiene este cuate. ¿O qué le hiciera? ¿Y qué bisoqueratoma usó? ¿Y qué navaja usó? ¿Y qué corte usó? ¿Y qué tipo de ablación fue? No, entonces vamos a irnos al oftalmólogo del siglo XXI. El pentacam lo pedí, no lo sé leer y no me sacó la duda. Me va a pedir aberrometría. No sé tampoco de aberrometría, pero me va a pedir aberrometría porque yo en el congreso que fui, yo vi que se usaban aberrometrías. Y además le voy a pedir unos pantallas. Y ahí voy, tengo todos los estudios. Ya le pagué la primera consulta y ya gasté entre 3,000 y 5,000 pesos nada más de estudios para que el doctor me pueda dar. Ojo, no me han pedido cálculo, porque todavía no sabe descifrar qué me hicieron. Así de sencillo. Me gustaría que fuera broma, pero es verdad. Entonces, nosotros tenemos un rango muy amplio de una medida corneal, keratometría, que puede ser dentro de un rango normal. Siempre se los pongo de ejemplo. ¿Cuánto es la estatura promedio, según el INEGI, según las estadísticas, del mexicano? Me encantan sus respuestas. ¿Cuánto? Y después, ¿quién dijo? Me encanta, no sé lo que me dijeron. Digo, también me suena enojar, pero me divierte. Entonces, ¿cuánto es el rango normal de una estatura del mexicano? Por decir, aquí quién es el más, de los más altos, el doctor Ted, el doctor Varela, el doctor Pat, el doctor. ¿Y quién es el más chaparrito buenanito? ¿Quién? El más chaparrito que la doctora Pizarro. No, estaba hablando de la versión en general. Entonces, si yo me guío por aquí, pues voy a decir, hay uno que mide, no sé, 1,87 y otra que mide 1,53, o sea, minión para bajito, ¿no? Pero, según el INEGI, según los datos estadísticos, la estatura promedio del mexicano es 1,67, o sea, ni siquiera 1,70. Pero no quiere decir que todos seamos 1,67. No quiere decir que es un rango. ¿Ok? Pero hay valores que son normales y hay valores que salen de la norma. Entonces, un valor promedio, no rango, un valor promedio normal de una keratometría lo vamos a poner en 42. ¿Ok? Valor promedio, fíjense. Esto estamos hablando de cuates, de compas, de parceros, de amigos. Yo no estoy diciendo un rango de un libro, de un autor. Estoy hablando para que se les sea más fácil a ustedes. ¿Ok? Y de 42 podemos tener córneas normales, no operadas, o sea, vírgenes, hasta 38. Y también del otro lado podemos llegar a una córnea que no esté operada y que no tenga ninguna alteración, que puede llegar hasta 48. Ojo, me estoy yendo a rangos extremos. Ustedes ven esto. Pentacam. No, Pentacam con todos los valores, todos los poderes, por favor, todo, ya, así. Urgente, me vale mal, pásese por urgencias, un Pentacam. Porque no conocen la clínica. Entonces vuelvo a lo mismo.
Si yo sé que la estatura promedio del mexicano es 1,67, estaban bien pinches enanitos, ¿verdad? Pero en el norte tienden a ser más altos. Norte tienden a ser 1,80. Aquí hay varios norteños que no cumplen las reglas para nuestro botón, ¿verdad? Y de lo contrario, del centro al sur, son más chaparros. 1,60 metros. ¿Ok? Entonces, si yo veo a un cuate, no, usted no cumple ciertas características. Si yo veo un cuate que habla así golpeado, alto, 1,87, 1,90, barra cerrada, peludo del pecho. Y yo veo esas características y todavía trae bota vaquera, entonces me voy a ir, digo, este cuate es de Durango para arriba. O sea, ya nos vamos de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, para arriba, Monterrey, por allá, ¿no? Los demás de California son más raros, ¿no? Son medio norteños, pero no son así. Entonces, ya sabemos que lo más probable es que sea norteño, pero no significa que es norteño. De lo contrario, nos vamos del centro, de Chilacuela hacia el sur, y regularmente son más chaparritos, son lampiños, tienen 3 pelos, se los dejan así, que se sienten barbones, cabezoncitos. Entonces, ya uno dice, chilanguillo, Oaxaquita, de por ahí. Ojo, no estoy hablando mal de su raíz y costumbres, estoy poniendo ejemplos chistosos para que los entiendan más fácil, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si este cuate se va a estudiar a la Ibero, al Instituto Politécnico Nacional? Pues simplemente este cuate norteño está de vacaciones en México y se sube al metro. Va a ser el cuate más alto de barro y Tondoba. ¿Ok? De lo contrario, si un oaxaquita se va a Monterrey a hacer una carnita asada, pues luego se va a ver el típico que lleva las alitas ya así, ¿cómo se llama? Empacadas listas y unos cortes así, tan pequeñitos nomás para asar. Luego se va a saber que no es de ahí. No se le tiene que pedir su acta de nacimiento. Ese sería el Pentacam. Uno ya güey, es de aquí. O sea, se ve, se sabe, pero nos podemos equivocar. Lo más probable es que no sea de ahí, pero me puedo equivocar. No, es que yo nací en Monterrey, pero mi papá es chilango y mamá es de Oaxaca, ¿no, cabrón? Entonces, con razón, ya entendí. Pero soy norteño, sí, pero vas a ser así, por la genética, chiquito. Es un oaxaquita norteño. De lo contrario, si la familia originaria del norte, por cuestiones de trabajo, se fue al sur, y pues el hijo sale de Tlaxcala para abajo, Tlaxcala, ¿no? ¿Nadie de Tlaxcala todavía? Hay 80 residentes, más no sé cuántos son. Increíble que no nadie sea Tlaxcala, por eso le digo, existe. Vaya segunda cuando les Tlaxcala, de verdad se ve muy bien. Entonces, si ese norteño se va para el sur y allá tiene un hijo, va a salir con los rasgos característicos, pero va a ser originario de Oaxaca. Oaxaqueño, ¿no? Ahí van. Entonces, bueno. Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay un cuate que mida 1,30? Aquí ya estamos teniendo un dato importante.
¿no? Hay residentes aquí chaparritos, pero uno de 1.30, pues sí está como, espérame, está bien que sea chaparrito, pero aquí hay algo que no es normal. De lo contrario, ¿qué pasa si hay alguien que mida 2.40? En los extremos, tenemos que descartar enfermedades, achondroplasia, mismo, síndrome raro, y aquí, acromegalia, hidratismo, ese tipo. Entonces ya uno le empieza a ver las manos, uno le empieza a ver la quijada, uno le empieza a ver otras cosas. Y aquí, pues un tiranosaurio rex con dos manitas, gordito y que caminan así. ¿Ok? Entonces ya nos salimos de los promedios. ¿Ok? Ahora, hasta aquí, ya independientemente de que se han reído, ya entendieron un poquito lo que son los rangos promedios y lo que es normal. Ok. Entonces vámonos ahora sí en la córnea. Yo puedo tener este rango de córneas normales. Normales. Pero hay datos que me pueden hacer sospechar algo. De 46 a 48, puedo sospechar de una cirugía refractiva. De 40 a 38 o menos, yo puedo sospechar de una cirugía refractiva previa. Pero de 40 a 46, puede ser una córnea normal, más sin embargo también puede estar operada. Pero, si ya tenemos una córnea de 36 y tenemos una córnea de 49, pues ya no es normal. Aquí ya tenemos que descartar cirugía y descartar ¿qué? O no, a una cirugía muy mal hecha. ¿Okay? Cirugía refractiva mal hecha. Entonces, estos datos, doctores, ustedes los tienen en algo que se llama que tenga queratómetro. Y nada más es autorrefractor, pues ya valía. Pero estos datos ustedes lo tienen en una tirita que ninguno de ustedes de aquí sabe cortar. ¿Ah, doctor? Todos los que han matado conmigo siempre los regaño porque no lo saben cortar y me atoran el resultado que sigue. Todos, hasta el día de hoy, no saben cortar una tira de autorrefractor. Así operan, de verdad. O sea, no lo dejan parejito, lo dejan. Y todavía llegan conmigo doblando cierto pelito, así como para hacerme menso. Venga, doctor. Pero así me les quedo viendo, digo, neta. O sea, neta, no saben cortar. Ah, pero ¿qué tal sus sacos? Sus manitas, pero para esto de la fijada. Entonces, ustedes tienen que analizar el autorrefractor. Ese es el primer dato, antes de pedir un calificador. Si yo en el autorrefractor me dice 36 y la refracción está en +3 y el paciente dice que lo operaron en los 90, lo más probable es que tenga queratotomía radial. Antes de pedir un pentacam, antes de pensar en 20,000 estudios, ustedes aquí ya están sospechando, fíjense, esta tita les está diciendo las cosas. Sabiendo esto, me voy al lado contrario. Si en la tirita me dice que tiene 48.75, la cosa está muy curva. Entonces aquí, yo viendo esto, puedo decir, tiene queratocono, está operado de refractiva, es una córnea muy curva. Entonces, aquí voy a constatar si está operado o no con una topografía. Y aquí yo voy a constatar o no si tiene cirugía refractiva, si tiene queratocono, si es normal. Pero yo ya sé para dónde voy. No tengo que irme a ciegas. Entonces, vuelvo a lo mismo, hablando entre cuates, sin decir que los libros o los autores están mal, porque ningún autor, ningún libro está mal, pero los libros son cuadrados.
El libro no puede ser flexible porque si no, no entiende lo que quiere. Si nos vamos a una longitud del ojo promedio, es 24 milímetros, es hemetropía. No de 22 a 24, excepto que haya alguna alteración en la córnea, ustedes nunca van a ver un ojo de 22 milímetros miope. Jamás en la vida, no puede existir sin alteración en córnea. Ojo. Longitud axial. Y nunca van a ver un ojo arriba de 24 milímetros que no sea miope, sin alteración o deformación de la córnea, hablando de longitud axial. Entonces saquen una media. 24 es un ojo hemétrope. Todo lo que sea mayor es miopía. Todo lo que sea menor es hipermetropía. Así de sencillo, olvídense del rango. Ay, de 22 a 24 es neutro. No, al contrario, un ojo de 22 por longitud tiene una refracción de +3 por lo menos. Obviamente influye la queratometría. ¿Ok? Pero, y yo, viendo esta tablita, veo que hay un ojo de 27 milímetros y la córnea está en 37 milímetros. ¿Qué me están diciendo esos datos? ¿Es un ojo qué? ¿Chico o largo? Si es un ojo largo, entonces por longitud axial, ¿qué defecto visual puede tener? Listo. Si la córnea está plana, entonces lo más probable es que sea un postoperado de ¿qué? Cirugía refractiva. ¿Ven que no es difícil? ¿Y esto? Autorrefractor. Así es sencillo. Y si interroguen bien al paciente, ¿y doctor mío que no conoce? Es que el doctor anterior no me preguntó, yo no le dije. Pero vuelvo a lo mismo, antes de que vean al paciente, al paciente glaucomatólogo, yo no lo puedo ver si no me trae tal y tal estudio. Mejor antes de consulta, mándamelo por fax. Y yo le digo qué tiene. ¿No? Entonces, estos son los datos que ustedes tienen que tener en la cabeza. Ahora vámonos al lado contrario. Yo tengo un ojo que mide 22.90 milímetros. ¿Ok? Y tengo unas córneas de 47. Vuelvo a lo mismo. Es un ojo de longitud axial corta. Y tengo unas keratometrías más curvas. Entonces, probablemente el paciente tenga cirugía refractiva probablemente. La diferencia es que con los hipermétropes, para compensar la graduación, o sea, de manera normal, muchas veces las córneas ya de por sí son curvas. Por eso en las hipermetropías, para los fellows de segmento anterior y obra refractiva, porque así dice su título, las hipermetropías son las que menos rango podemos tratar, porque la hipermetropía nunca se puede curvar hasta 49, tiene que ser por debajo de 49. Y muchas córneas ya son de 46 para arriba. Entonces, si yo tengo +4 y mi córnea está en 46.50, ¿lo puedo tratar? Si es pura hipermetropía. Si tiene estigmatismo, sí, porque se hace vitórico o ¿cómo se llama? Se hace cambio de ejes. Pero si es pura hipermetropía, yo no lo puedo encurvar a 49, entonces no le puedo tratar las 4 dioptrías porque me sobrepasaría. Estos son los valores estándar de la cirugía si lo hacen al profesor. Entonces, con esto, ¿por qué les explico? Nada más para complementar en vida real la excelente clase que hace el doctor Tony. Si yo tengo, les voy a borrar esto para que no tengan ahí problemas. Si yo tengo una cirugía refractiva miópica previa,
el láser aquí, ¿me aumenta o me disminuye el poder de la córnea? ¿Qué efecto hace el láser en una córnea para tratar la miopía? La aplana. Si yo la aplano, ¿le sumo o le resto poder? ¿Sí? Le estoy quitando poder porque la estoy aplanando. De lo contrario, una córnea tratada hipermetrópicamente le estoy aumentando o restando poder. Entonces, yo voy a poner algo dentro del ojo que se llama lente intraocular. ¿Correcto? Cuando esté haciendo la cirugía de catarata. Entonces, el lente tiene que tener el cambio necesario de lo que la córnea ya tiene presente por la cirugía refractiva, porque es una córnea que ya está tocada. Entonces, ustedes tienen que saber, según la tableta que yo les puse aquí, si la córnea es más prolata o menos prolata o más plana, para yo poder saber el lente qué corrección le voy a hacer, ya sea por medio de fórmulas especiales o por medio de nomogramas personales o por medio de una junta técnica con 3 oftalmólogos y decidir qué lente se pone. Entonces, si yo tengo una cirugía miópica previa, mi córnea tiene menos poder. Por lo tanto, al lente intraocular, cualquier fórmula especial para una cirugía refractiva, el lente tiene que aumentar el poder. Y de lo contrario, una córnea que yo le aumenté el poder en una cirugía refractiva previa hipermetrópica, el lente, así funciona esto. Las sorpresas refractivas no son sorpresas refractivas, son condensadas refractivas porque no nos damos cuenta de las curvaturas corneales, porque les repito, a ustedes los adoctrinan para que todo sea pentacam. Clínica me refiero a estar frente al paciente, hacer la retinoscopía, conocer la autorrefracción, revisar al paciente. Clínica están en 0, pero en estudios están en 100, porque son muy buenos para pedir estudios, pero muy malos para la clínica. Entonces, si ustedes conocen la clínica, el estudio les sale a ustedes X, lo necesitan, no pueden operar sin topografía, claro, no se puede operar una refractiva, pero claro que se puede operar focos y quedar 0.00 sin una topografía, claro que se puede, y el día que quieran nos invitan a consultorios y nos damos por clínica, y nada más. Entonces, ustedes tienen muchísimos estudios que pueden mandar a hacer, pero sin la clínica, doctores, aunque tengan el estudio, van a tener errores, porque no lo van a saber ver. Entonces, el doctor empezó excelente y terminó todavía mejor la clase, en el sentido que tengo que actualizar los datos por un pedido que me va a llegar. Entonces, ustedes tienen que conocer primero esto, para que ustedes prediscan al pueblo. El ente y la fórmula funcionan igual. Es simplemente una relación entre la longitud axial y las queratometrías. A ojos más largos con córneas más planas, el poder del lente se le tiene que aumentar más. De lo contrario, córneas más curvas al lente, con córneas más curvas y longitud axial más reducida, el lente se le tiene que disminuir el poder. Nada más aquí viene un detalle. Regularmente las hipermetropías a los años siempre remiten. Y entre más hagan, y todo, sobre todo si hacen hipermetropías, las hipermetropías no se hacen con carga
Las hipermetropías a los años muchas veces están igual. Entonces, el ajuste en hipermetropías es mucho menor que en miopías. Y si tienen queratotomías radiadas, que fue la topografía que el doctor puso, no fue DASIC, no fue PRK, fue queratotomía radiada. Porque, ¿a cuánto estaba la curvatura central? ¿34? La queratotomía radiada, el doctor Tommy lo dijo perfecto. Siguen siendo progresivas, siguen aplanándose la córnea. Por eso ahorita están viendo gente que tiene queratotomía radiada y tienen refracciones hasta de +4 o +5. Su ojo es muy largo, muy miope, pero las córneas están en 33. Eso es lo que estaban viendo ahí. ¿Por qué se ve así la topografía? Porque es una esfera de mejor ajuste y porque la parte periférica en comparación a la central es más curva que el centro. Pero eso no quiere decir que realmente la córnea esté así. Así es como la grafica el aparato, porque el aparato tiene algo que se llama esfera de mejor ajuste. Y supongamos que la esfera de mejor ajuste, nunca dicen la realidad, son 3 esferas. Una que es perfectamente redondita, una que es más plana y otra que es más curva. Elipsoide, curva y plana. Entonces, le hace la toma a la córnea por la cámara de Schindler, otros datos. Entonces, si yo tengo una córnea que es así, va a decir, esta no me encaja, esta probablemente sí, y esta también. Entonces, entre las dos van a decir, esta es la esfera de mejor ajuste para esta. Y por eso, las mapas que son de esfera de mejor ajuste, los colores son muy distintos a la imagen tangencial o axial por elevación anterior. ¿Ok? Por eso los datos son así. Pero para eso necesitan conocer la clínica y la tecnología. Entonces, la córnea, el caso que presentó el doctor Tommy, no es así. Realmente la córnea es muy plana. Y el aplanamiento central en base a la periferia hace que se vea la imagen así, rojo como una dona de frambuesa y el centro frío. Esfera de mejor ajuste. Y si esa misma imagen la hacen nada más por elevación con anillos de plácido, zona toma axial, la imagen se vuelve muy, muy distinta. Yo hace unos años tuve un residente que se enojaba cuando las topografías no las veía con el reloj de arena o con el moño astigmático. Pero doctor, ¿pero por qué no? Está mal tomada. Pero ¿por qué no hay un libro que explique? Háganlo. Y yo fui el primero en comprárselo y se va a hacer millonario. Hasta el día de hoy creo que no lo ha escrito, pero sí. Si no salía esta imagen, se enojaba el doctor. Que no estaba bien. ¿No? Las topografías, doctores, es representación gráfica de una queratometría. Si ustedes no conocen las queratometrías, nunca van a entender una topografía. En todo México, en Estados Unidos y en América, mi papá fue el primero en traer un láser comercial. Antes de eso no existía láser comercial. Doctores de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, mi papá les enseñó a operar. Antes no existía el topógrafo. El topógrafo se inventó unos años después. Y aún así se operaba. Y aún así mi papá tiene pacientes 2020 operados del 94, que inclusive tienen esquirlas de la navaja en la cara de la córnea, porque es un efecto clínica, doctores. Les voy a quitar la mala idea de que tienen que hacer estudios para todo. Ustedes sabrán, el estudio es complementario, pero no es diagnóstico en la gran mayoría. ¿Ok? ¿Alguna duda? Estudien muy bien esta clase. De verdad, doctor, buenísimo. En esta clase ustedes van a tener toda la parte básica y todo lo que son las fórmulas. Está increíble. Así
Así que si queda grabada, la verdad. Es que mañana no nos va a dar todos los resultados. O